la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando empieza a marcar territorio para bloquear a sus competidores para el 2024. La nota vale mucho la pena leer, la trae el Financiero, y esto se va a poner color de hormiga. Son este tipo de cosas las que vamos a estar comentando, y creo que esperamos una noche de análisis, de reflexión, de comprensión y visión de los horizontes que tenemos para nuestro país dentro de muy poco, ¿no? Y esto, bueno, pues los movimientos que hay, que todo el mundo ya se enteró, ¿no? Que no gustó mucho para mucha gente, pero Margarita Zavala va a la Diputación Federal, y también se incorpora Santiago Krill en estas designaciones. Y bueno, pues va a ser interesante también darle seguimiento al problemón que traen en Chihuahua entre el gobernador Corral y Maru Campos, que ya ha llegado a litigarse en los tribunales, ¿no? Esto, ¿qué tanto representa un problema de manejo interno y de posicionamiento externo para el PAN? Es una de las preguntas que me parece que el maestro Torres Quirós va a compartir con todos nosotros. Así es que la cantidad de temas es verdaderamente impresionante. Y les reitero, cualquier pregunta que quieran hacer ya desde el inicio para ir planteando el modelo de trabajo, el modelo de planteamiento, y que nuestro ponente invitado pueda ir hilvanando e ir ligando las respuestas para los planteamientos que ustedes vayan a hacer, y que se vayan ligando y se vaya dilucidando conforme va corriendo la conferencia del maestro Torres Quirós. Pues en unos minutitos ya estamos empezando, y en un ratitito más nos incorporamos. Sí, José Luis, adelante. Con tu permiso, ya hablé ahorita con Memo, ya en unos 2 minutos se conecta. Estaba en una reunión, ya terminó, entonces me pidió nada más 2 minutos para que pudiera integrarse aquí a la plática con nosotros. Les pido una disculpa, pero sí, estaba en esa reunión y le acabo de hablar personalmente con él para que ya se conecte en 2 minutos, me comentó. Excelente. Lo que pasa es que, como es un extraordinario analista, híjole, lo traen todo el día, toda la noche. Ahorita seguramente salió del comentario en la televisión, en el grupo Imagen, durante el programa que tiene y su espacio que tiene con Esteban Arce, que es un programa, sobre todo el de la tarde, súper socorrido para el análisis político. Y le abren los espacios a Torres Quirós de una manera extraordinaria. Pero eso, y además sus espacios que tienen en la UNIVA, en realidades de la política mexicana, así se llama el espacio que tiene la UNIVA. En fin, como podrán conocer, es interesantísimo el planteamiento, y la capacidad de compartir información también es muy, muy enriquecedor. Sin duda alguna será profundamente enriquecedor. Así es que si alguien más ya empieza a conectarse, nos gustaría saber de dónde empiezan a llegar, de dónde empiezan a compartir estos minutos próximos con todos nosotros. Y la verdad es que qué bueno que ya están por aquí. Perdón que te interrumpa, René. Dime, a tus órdenes, Alfredo. Pues nomás para hacerme presente, hace rato no tenía audio, pero ya estoy conectado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Él es el licenciado Alfredo Anda. Les decía hace un momento, Alfredo ha sido mentor de muchos de los que estamos llamados ese bendito oficio de tundir la máquina. Ha sido un mentor extraordinario para muchísimos comunicadores, y la verdad es que es un honor tenerte esta tarde-noche con nosotros, Alfredo. El honor es mío poder saludar a tantos amigos, y pues la verdad pues creo que le echaste mucha crema al asunto, pero nada de eso. Un compañero de ustedes y nada más. Muchas gracias, Alfredo. Bienvenido a bordo. Qué gusto tenerte por aquí en el equipo.
Y ya nos empieza a llegar, nos avisa Benjamín Manuel Mendoza. Muchísimas gracias, Benjamín. No sé de dónde nos sintonizas, pero qué agradable es poderte tener por aquí. Bienvenido a bordo. Adelante, ¿desde dónde nos sintonizas? Si ya tienes audio, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Es correcto el audio? Sí, perfectamente, mi querido arquitecto. Uno de los hombres que más conocen de estos saludarles y agradecerles esta gran oportunidad. Tenemos una gran expectativa. Yo de ustedes, Benjamín Mendoza, desde Irapuato, aquí a sus órdenes. Encantado de saludarles. Muchísimas gracias. Un hombre de los que más saben del tema de arquitectura, pero ya puesto en escena. Perdón, René, me dice Memo que ya está listo. No sé si ya tenga la señal. Y se la puedes enviar. Ya llegó Memo, me dicen. ¿Perdón? Estoy, maestro. Aquí está, mira. Ah, pues, excelente. Excelente. Gracias. Pues si ustedes no disponen otra cosa, con su permiso, con el permiso de nuestro estimado ponente, empezamos. Estimadas amigas y amigos, a nombre del Consejo General de Promotora de un Orden Social Humanista, PROSUM, por sus siglas, agradecemos el enorme valor de su presencia en este primer evento del 2021 de nuestra asociación. En solo 2 años, estimadas amigas y amigos, hemos visto cómo se desmantelan instituciones, se violenta la norma jurídica, se deteriora la calidad de vida y la salud de los mexicanos, y más de 160,000 familias están hoy enlutadas debido a los caprichos de una pandemia que se maneja con criterios de propaganda electoral. Y vacunas que no acaban de llegar ni ser distribuidas. Solo el 0.51% de una población de 126 millones ha recibido la vacuna. Hoy platicaremos de este y otros temas con un invitado especial. Nos acompaña Guillermo Torres Quirós, uno de los mejores analistas políticos que tenemos en México. El maestro Torres Quirós es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, por la UAM, máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca en el campus de Madrid, en España. Como analista y comentarista político, es coordinador de la Red de Comunicadores y vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil. Torres Quirós fue convocado como coordinador operativo del proyecto Hazte Sentir y para ocupar la dirección editorial del portal sabervotar.mx, además de ser profesor de posgrado de la Universidad de Anáhuac. Investigador y comentarista de análisis político, ocupa varios espacios en programas de radio y televisión, como Imagen Informativa, decíamos, con Esteban Arce de Grupo Imagen, El Heraldo Radio en el 98.5 de FM y en el 107.7 FM en Cozumel. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de Radio Anáhuac en ese espacio tan suyo y tan nuestro, Realidades y Coyunturas. Ha sido nominado como director editorial de yoinfluyo.com y de la revista Intelectos, además de combinar la labor de cabildero autorizado en 2 legislaturas federales. Nunca el maestro Torres Quirós nunca se ha alejado de la docencia, como maestro del Cebetis 97, como parte del claustro profesoral de la Universidad Tec Milenio, como docente del Instituto Mexicano de Doctrina Social Católica, IMDOSOC, y catedrático invitado de la Universidad del Noreste de México. Sin duda, esta noche será de un extraordinario análisis y reflexión. Como siempre, les rogamos tener sus cámaras encendidas y los micrófonos en silencio. En la parte final de la conferencia contaremos con un espacio apropiado para preguntas y respuestas con nuestro huésped invitado. De cualquier forma, les rogamos emplear el chat para el mismo efecto y que desde ahora lo pueden hacer. Amigas y amigos, Guillermo Torres Quirós. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro.
René, por la invitación y gracias a José Luis ahí que también estuvo ahí encima. Y bueno, pues para mí es un honor estar con buenos amigos el día de hoy para platicar acerca de este tema que es el clima electoral rumbo al 2021. Empiezo a compartir pantalla un poco para pues ir platicando acerca de este tema. Primero, bueno, sabemos perfectamente que la elección de 2021 es la elección más grande de la historia. La han llamado algunos la elección madre, porque se van a elegir una infinidad de cargos. Se van a robar los 500 diputados federales, 15 gobernadores, también se van a robar congresos locales en 30 estados y alcaldías en otros 30 estados de la República Mexicana. El padrón electoral actualmente consta de 94.4 millones de votantes, es decir, esto del corte del 8 de enero. Hay que recordar que todavía tenemos unos días más que se ha abierto para registrar personas al padrón electoral. Estamos hablando de que son prácticamente 5 nuevos millones de electores en comparación con los del 2018. Son un poquito más las mujeres que los hombres que están registrados ante la autoridad electoral. ¿Cómo está actualmente el rompecabezas político de nuestro país? La Cámara de Diputados, actualmente la 64, que está ya en su último periodo ordinario de sesiones, tiene hoy en día, en estos momentos, en la conformación, al día de hoy, 256 diputados de Morena. Partido Acción Nacional, la segunda fuerza, que tiene 77 votos. El PRI tiene 48, el Partido del Trabajo 46, Movimiento Ciudadano 26, Encuentro Social tiene 21, el PRD 12, el Partido Verde 11 y 3 que no tienen partido en estos momentos. La Cámara de Diputados, como ustedes saben, hay dos tipos de votaciones. La votación de la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los integrantes, que Morena solito obtiene con 256. Y la mayoría absoluta son 251 votos, y en este caso Morena tiene los 256. Y para poder reformar la Constitución se necesita se necesitan 334 votos, cosa que logra Morena sumando al Partido del Trabajo, Encuentro Social y al Partido Verde, que se juntan en este paquete para hacer ese bloque. En el Senado de la República las cosas no son muy diferentes. Sin embargo, el Morena solito no tiene la mayoría absoluta, tiene 61 senadores de 65 para tener esa parte. Pero con los votos de Encuentro Social, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, llega casi a la mayoría calificada. No tiene ese bloque la mayoría calificada, pero la ha obtenido en las reformas constitucionales porque ya sea el PRI o Movimiento Ciudadano han ido de la mano en esas votaciones. Hoy en día en este mapa de gobernadores podemos ver que en estos momentos 6 gobernadores son de Morena y 1 del PES, es decir, son 7 de la autodenominada Cuarta Transformación. El caso de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, Tláhuac en Veracruz, el caso de Barbosa en Puebla, la tierra del presidente en Tabasco con Adán López Augusto, y bueno, está Cuauhtémoc Blanco, Bonilla en Baja California. El PRI tiene en estos momentos 12 gobernadores, el PAN tiene 10, Movimiento Ciudadano 1, el caso de Jalisco con Alfaro, el PRD tiene 1 con el caso de Michoacán con Silvano Aureoles y un independiente que es el caso del Bronco. En lo que respecta a los congresos locales, Morena tiene el control, la mayoría en 20 estados. Para poder reformar la Constitución se necesita la mayoría calificada en diputados, senadores y la ratificación de por lo menos 17 congresos estatales. Morena en automático tiene 20. El Partido Acción Nacional tiene 7 congresos, el PRI tiene 3, Movimiento Ciudadano 1, el caso San Luis Potosí que está repartido en tercios. En lo que respecta a las alcaldías del país, con el último corte de la elección de alcaldes en Hidalgo en octubre del año pasado, vemos que el PRI tiene en estos momentos 539 municipios, el PAN 448, Morena 387, mientras que el PRD tiene 182 y así nos podríamos repartir. Vemos que de los 74 partidos locales que hay a nivel nacional, hay 95 alcaldes que son de partidos locales y algunos que son de usos y costumbres. En porcentaje de número de municipios, el PRI gobierna el 21.79% de los municipios,
el PAN el 18 y Morena el 15. Sin embargo, sí vale la pena mencionar que de los 12 municipios que tienen mayor población, 6 son gobernados por Morena. El caso de Tijuana en Baja California, el caso de Catepec en el Estado de México, el caso de Iztapalapa en la Ciudad de México, Gustavo Madero en la Ciudad de México, el caso de Mexicali, que ya está en las 12 ciudades con mayor número de habitantes, y Puebla de Zaragoza, que también es gobernado por Morena. De los municipios con mayor, los otros 6 municipios con mayor población, el caso de Guadalajara y Zapopan, gobernados por Movimiento Ciudadano, Monterrey, gobernado por el PRI, León, Guanajuato, gobernado por el PAN, y el caso de Ciudad Juárez, gobernado por Cavada, un independiente, y el caso de Ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que fue ganado por el PRD, aunque actualmente el alcalde ya renunció a ese partido. En el caso del Poder Judicial, para completar este rompecabezas, pues en estos momentos la última votación polémica que tuvo la elección fue precisamente ver si se iba o no a un juicio político entre un juicio, se podía hacer una consulta para llevar a juicio político a los políticos, a los expresidentes. Para sorpresa de muchos, a pesar del mal planteamiento que hizo el presidente, violando incluso la propia Constitución, la Suprema Corte de Justicia, por una votación dividida, decidió en una votación de 6-5 darle la preferencia a López Obrador. Podemos decir que ya sabíamos de algunos que son pro AMLO. El caso del presidente actual de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lero de la Rea, que aparte abiertamente se declara de izquierda, así como el caso de 3 ministros nombrados ya en esta administración, el caso de Margarita Ríos Fajat, Yasmín Esquivel y el ministro Juan Luis González Alcántara Cárdenas. Sorprendió la votación que hizo el ministro Alberto Pérez Dayán, que antiguamente se había pronunciado en contra de acciones del observador, como la ley de salarios máximos. Lo de la votación, el voto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no sorprende al saber que es un personaje pragmático. Los que se han mostrado en contra de López Obrador sobresalen principalmente 3. Javier Lainez Potasek y Jorge Pardo, nombrados en la época uno en la época del calderonismo, otro con Peña. El caso de Luis María Morales, que ya fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esos 3 son los que han dado más argumentos en contra, digamos, de las peticiones del presidente. Llama la atención que Norma Piña, oficialmente seguidora de la izquierda, Fernando Franco, que también se conoce su triste pasado, haya jalado en un bloque anti-AMLO. Pero bueno, son cosas que hasta este momento, en la fotografía que tenemos ahorita, está así. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo de la administración de López Obrador? Se han dado 30 iniciativas, se han presentado 30 iniciativas por parte del presidente, de los cuales 23 han sido aprobadas, es decir, el 76.6% ha sido aprobado, y de esas 4 veces presentada la iniciativa hasta lograr su aprobación. Se han hecho 4 de 5 reformas constitucionales. De los 5 que ha presentado, 4 ya se hicieron reforma constitucional. Hay que decir que las propuestas de reformas del presidente tienen 2 características: son simbólicas y mediáticas. ¿A qué me refiero? Son acciones que todo mundo puede quedar en claro, por ejemplo, la eliminación del impuesto, ponerle impuesto a los que antes se les exentaba impuesto a las grandes empresas, pues eso es llamativo. O eliminar el fuero, eso también es llamativo, es muy simbólico. La reforma al artículo 4 de la Constitución es muy simbólica, porque quiere implementar los programas sociales como ya algo obligatorio en la propia Constitución. Y también tienen un fin, un cambio de régimen para poner fin al propio neoliberalismo. Ahora, en materia de inseguridad, el informe del Observatorio Nacional Ciudadano muestra que en el 2020, en promedio, al día, en México se dieron 97 homicidios dolosos, 3 feminicidios, 46 homicidios culposos, 3 secuestros, 23 carpetas sobre extorsión, 2 de trata de personas, 210 carpetas sobre narcomenudeo,
398 robos de vehículos, 621 robos con violencia, 394 lesiones dolosas, 260 robos a negocios, 262 robos a transeúnte, 45 violaciones, 35 robos en transporte público, 174 robos a casa habitación y 601 actos de violencia familiar en un día. Esta es la estadística al día. ¿Sí? En un día en 2020, esto es lo que terminaba pasando. Si vemos aquí la tendencia de las víctimas del homicidio doloso, encontramos un dato interesante. A partir de mediados del gobierno de Peña Nieto, la curva de los homicidios se dio en aumento. Empezamos a ver un aumento, un pico por ahí del 2016 para otra vez seguir. Nunca dejó de aumentar. La tendencia siempre fue al alza. Empezando esta administración, el tema llegó al alza, digamos, se bajó y se ha mantenido horizontal, salvo en la recta final, que tiene que ver también porque la gente está encerrada por el tema de la pandemia. Sí, por eso va a la baja. Pero aquí vemos dos tipos. Una de las líneas es con arma de fuego. Las dos van a la baja, pero vemos que fue, digamos, una tendencia ahora horizontal. Si no va a una bajita ahorita por el tema de la pandemia. Podemos ver el tema de la pandemia, cómo afecta en otra gráfica más adelante. Aquí estamos viendo las carpetas de investigación de homicidio doloso. Se encuentran ubicadas en zonas muy específicas del país. Ahí obviamente sale el estado de Guanajuato, podemos ver el caso de Baja California, podemos ver cómo se ve claramente ahí Cancún y lo que es Playa del Carmen, podemos ver en el norte por ahí Chihuahua, Ciudad Juárez, Sinaloa, algunos de Sonora, algunos puntos rojos muy en específico marcados. Ahora, aquí está donde se demuestra que, bueno, el tema del confinamiento fue algo que terminó ayudando, por ejemplo, en los delitos patrimoniales. Aquí se marcan 4 tipos de delito: el robo de vehículo, el robo transeúnte, el robo a negocio, el robo a casa habitación. Si vemos, todos tuvieron una gran picada. Ahí está claramente la raya del inicio del confinamiento, cómo te dio una gran baja cuando estaba en la época de mayor encierro de la gente, de mayor enfermedad que ha sido enero, y vemos cómo otra vez ha vuelto a un poco la normalidad el robo. La encuesta del ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el periódico Reforma hizo estas gráficas, y resulta que de septiembre a diciembre aumentó la percepción del temor por parte de la población. Y a esto hay que comentar que el 72.6% de los que más tienen miedo, las mujeres tienen miedo en un 72.6% y los hombres en 62.7%. ¿Cuáles son las ciudades donde la gente vive o percibió mayor inseguridad? Este es un dato interesante. Fresnillo, donde 94.8% siente que vive con inseguridad, luego sigue Catepec, Coatzacoalcos, Cancún, Cuernavaca, San Luis Potosí, Villahermosa y luego Guadalajara. Ninguna ciudad de Guanajuato, hay que tener ese dato. Y después, ¿dónde se sienten más seguros? San Pedro Garza García, Nuevo León, que es el municipio mejor económicamente del país, Los Cabos, Mérida, Saltillo, La Paz, San Nicolás de los Garza, Puerto Vallarta y la alcaldía de Benito Juárez. Ahora, en lo que respecta a esta administración, 2020 se ha catalogado como el segundo año más violento. Ahí vemos en la gráfica lo que son las víctimas de feminicidio en rojo, en negro las víctimas de homicidio doloso. Una ligera disminución provocada única y exclusivamente por el tema del COVID. ¿Dónde son los estados donde más homicidios dolosos hay? Guanajuato. Ese es el que le saca el doble a Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sonora, Veracruz, Guerrero, la Ciudad de México. En feminicidios, el Estado de México es el primer lugar, luego sigue hasta allá Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Baja California, Sonora, Chihuahua. Ver en feminicidios no está Guanajuato. Ahora, hay que tomar en cuenta que varias organizaciones regionales, también dedicadas al narcotráfico, como por ejemplo el Cártel del Noreste o los Guerreros Unidos, y cientos de bandas ocupadas en otros mercados ilegales como el huachicol, la extorsión y todo tipo de robos, tienen un origen en la fragmentación de los 6 cárteles y por lo tanto son sumamente equipadas y violentas. Aquí quiero hacer una distinción. Hay una diferencia importante entre lo que es un cártel y lo que es una banda delictiva. Ojo, hay bandas delictivas que se autodenominan cárteles, pero no son cárteles, porque un cártel es el que participa en todo el proceso de la droga, que siembra,
es el tema del trasiego, es la utilización de otros delitos para financiar esa parte de las drogas. Es decir, es toda la cadena completa y es una cantidad de negocios y vínculos que se dan. Durante el gobierno de Peña tuvimos 6 grandes cárteles. Hoy en día prácticamente solamente quedan 2 grandes cárteles. Y las bandas delictivas son, por ejemplo, el cártel de Santa Rosa no es un cártel, es una banda delictiva que participa en una parte del proceso de la droga, no en todo el proceso, y comete algunos delitos para también su subsistencia, como el caso del huachicoleo. Pero vemos claramente que estas bandas han sido muy violentas porque sus orígenes vienen de los cárteles. Así utilizan, copian el propio modelo. Aquí vemos cuál es el cártel que más ha crecido en estos tiempos de la cuarta transformación. El cártel Jalisco Nueva Generación. En el mes de diciembre del 2018, cuando empieza la administración de López Obrador, el cártel Jalisco Nueva Generación tenía presencia en 9 estados de la República Mexicana. Hoy en día tiene presencia prácticamente en 27, 28 estados de la República Mexicana. Y bueno, vemos que el cártel, otro cártel que sobrevive es el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, que actualmente está en alianza con algo que se ha denominado el cártel Nueva Plaza y con el Cholo, quien salió del cártel Jalisco. Si se dan cuenta, el cártel Pacífico ya está muy reducido a su zona tradicional, que es Baja California Sur, ni siquiera llegan a Baja Norte con presencia fuerte, el caso de Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Bueno, otro tema, digamos, que también va vinculado a todo este proceso del tema de la inseguridad, es ahora lo que el gobierno ha querido utilizar muy bien, la narrativa del combate a la corrupción. Todos los días López Obrador en la mañanera nos regala la palabra corrupción, combate a la corrupción, y tiene una serie de elementos para demostrar que está haciendo su chamba, aunque no terminen los procesos. Pero ahí tiene a Rosario Robles por venganza en la cárcel, que al abogado Juan Collado, que si Alcira ya se lo trajeron y va a estar bajo una fianza, que si Genaro García Luna en Estados Unidos lo agarran y lo utiliza mediáticamente el presidente. Luego está el caso de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, agarrado en Estados Unidos, pues también se agarra. Luego Lozoya, que era para hacer un gran show ahí en el momento, pues no se pudo hacer porque salió el escándalo de Pillo. Y bueno, pues a esto también ha hecho otros, como por ejemplo eliminar a Carlos Romero de Champs, que no lo mete a la cárcel, pero hace que renuncie a la dirigencia del sindicato. Aquí vemos, en el tema de inseguridad, hay 3 temas que han sido claves y fundamentales para esta administración. Primero, la creación de la Guardia Nacional. El presidente tenía esa propuesta. Hay que decir que no había claridad en la propuesta del presidente, que todo se reducía en abrazos, no balazos. Entonces, ahí el presidente tuvo la apuesta de la Guardia Nacional, que era la gran apuesta, con grandes contradicciones, porque dejarle la responsabilidad a un civil, un militar en retiro y demás. Segundo punto que llama mucho la atención. El presidente López Obrador es distinto en su opinión sobre el tema del ejército cuando era candidato. Cuando era líder de la oposición, López Obrador, constantemente él era un crítico del ejército. Recordemos incluso que decía él abiertamente en los discursos, el ejército se iba a los cuarteles. Bueno, pues el ejército lo que ha hecho es ampliarle funciones. Hoy tenemos un ejército que se dedica a construir aeropuertos, carreteras, bancos, hospitales. Y esta ampliación, si quieren ustedes profundizarla, pueden ver, les recomiendo a los que tengan estómago para hacerlo, la serie de entrevistas que hizo Epigmenio Ibarra, este periodista pro AMLO, que hizo, que se llama A Palacio. Son una serie de entrevistas que le hace a López Obrador en Palacio Nacional. Y ahí vemos cómo López Obrador justifica a un ejército que antes criticaba, diciendo que el general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, era heredero de Felipe Ángeles, de los buenos militares, no heredero de un Victoriano Huerta. Y importante de este tema de la ampliación de funciones al ejército se da con el caso del general Cienfuegos. El caso del general Cienfuegos a todo el mundo sorprendió su detención en Estados Unidos, pero lo que más sorprendió fue su extradición y su liberación y pues prácticamente a cerrar el caso
del único secretario de Defensa Nacional mexicano que ha estado detenido en Estados Unidos acusado de las acusaciones que le hacen a Cienfuegos en la investigación de la DEA, la verdad es que es bastante malita, bastante chafita. Pero bueno, de alguna manera se ve que hubo una presión por parte de mandos militares al presidente de rescatar al general Cienfuegos, que nos recuerda que los militares pues, duran no un sexenio, son transeccionales y bueno, pues muchos de ellos cuando se dijo al operador voy a correr a los que han colaborado con Cienfuegos, pues, iba a dejar sin trabajar a gran parte de la cúpula militar. Y por otro lado vemos también que ya hay casos de corrupción del obradorismo, de la 4T. Vemos desde el delegado que tuvo Morena en Jalisco, Carlos Lomelí, pasando por David León con el caso de Pío López Obrador, el hijo de Manuel Bartlett con los respiradores, el caso del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Horta, prófugo de la justicia acusado de robar dinero, o Roberto Villalpando, el alcalde de Macuspana, la tierra del presidente, que junto con la comunidad del presidente Concepción Falcón Montejo, acusados de desfalcar a Macuspana por más de 200 millones de pesos. Y a eso hay que sumar a Pío, hay que sumar a Felipa López Obrador, que aparecen en todo este propio proceso. Otro tema también delicado es el tema de la pobreza. La pobreza es un tema que nos duele a todos los mexicanos. Hay un medidor que se hace por parte del Banco Mundial, en este caso también la CEPAL lo hace, que es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini mide la desigualdad. Entre más se acercan en los puntajes a un número de condiciones dado al número 1, es que hay mayor desigualdad. Y aquí vemos cómo esta combinación entre el ingreso per cápita y el ingreso laboral tuvo aumento en el gobierno de Salinas de Cedillo, disminución con Fox, con Calderón, con Peña, y a un aumento del 8% en los 2 años que lleva López Obrador. Ojo, no solamente por el COVID, ya desde antes estaba esa estadística. Otro tema también, sin duda, es con el tema del COVID, eso sí, es el aumento de la pobreza extrema. Estamos viendo que muchos pobres están pasando a la pobreza extrema. Los números finales nos hablan más o menos, aunque el 24 de febrero sabremos con exactitud cuánto fue el decrecimiento de México en el 2020, pero el previo nos marca que fue un año de una pérdida del menos 8.5. Quiere decir que más o menos se han generado por ese porcentaje más de 13 millones de gentes en extrema pobreza. Y bueno, ¿dónde se va el principal recurso de este país? Se va a 2 programas, a la infraestructura y a los programas sociales. Este año 2021 el presupuesto está destinado en un aumento de 1.350% al Tren Maya, una obra paranoica que es lo que está haciendo la actual administración. A eso hay que sumar la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía, el corredor del Istmo de Tehuantepec. Por ejemplo, el aeropuerto Santa Lucía, como se tiene que terminar este año, hay un aumento del 226%. En lo que respecta a los programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro terminó siendo un fracaso y por eso se le está quitando ya dinero. Ya tiene un menos 7.8% de ingresos. Pero lo que sí aumentó un 27% fue las becas para educación básica. Las becas Benito Juárez son clave, porque son becas en las cuales el gobierno lo que hace es darle a jóvenes principalmente preparatoria y jóvenes de universidad dinero, beca. Es decir, voto cautivo, porque esos de preparatoria llegarán a votar en el 2021 o están llegando a votar en el 2024. Y eso es mayor, realmente sí tiene un fin totalmente político. Ahora, vamos al tema del COVID. La curva que nunca se ha aplanado, la curva que sigue en aumento, que seguirá, no está la cosa desquiciada. El número de muertes, México ha llegado ya ahorita en estos tiempos al 3er lugar, luego de repente nos llega la sorpresa de que el INEGI termina diciéndonos que hay más muertos de los que el gobierno nos ha anunciado y que hoy en día, tomando en cuenta, aparte es un corte de agosto del 2020, habría que ver los siguientes cortes. El mes de enero del 2021 que ha tenido el mes con mayor número de muertes, superando a cualquier otro de los meses anteriores, incluso cuando está todo el mundo encerrado. Y bueno, a esto aquí podemos ver algunos focos rojos, algunos acumulados. Esta gráfica es cuando llevábamos 146,000 muertos, hoy estamos en 160,000 muertos y podemos ver cómo prácticamente la República Mexicana
volvió a ponerse en color rojo después de las fiestas decembrinas. Todo el mundo sabía que en las fiestas decembrinas la gente se iba a juntar, se juntó y se enfermó y está muriendo. Ahora, a esto habría que analizar y tomar en cuenta quiénes son los grandes ganadores y los grandes perdedores con el tema del COVID-19. Los más beneficiados, la industria farmacéutica, el tema de las vacunas se entiende, el comercio electrónico que ha aumentado de forma impresionante. Hay aumentos, por ejemplo, Amazon aumentó más de 1000% sus ingresos en 2020. La industria de los alimentos también tuvo un aumento considerable. La tecnología, especialmente mucha gente que tuvieron que comprar una computadora para que los chicos se conectaran en la escuela, y todo el mensaje de todo el tema de mensajería y delivery, los WhatsApp, etcétera, que todas esas compañías que han tenido un aumento. ¿Quiénes son los más afectados? El turismo, las aerolíneas que están prácticamente quebradas en el mundo, la industria petrolera. Nunca en la historia de la humanidad habíamos llegado a que incluso en números negativos el precio de barril de petróleo, es decir, nadie lo quería ni siquiera sacar, ni regalado. La industria del entretenimiento, que esa es la que más ha ido recuperando un poco porque ha inventado otras cosas, pero muchos cayeron en la parte de la industria del entretenimiento. Los restaurantes que por ahí están tratando de sobrevivir en algunos lugares, pero en algunos estados prácticamente están quebrados al 100. Y la industria de la construcción que tuvo que parar, pero que ahora en esta nueva dinámica ha vuelto pues a la vida económica, porque está obligada en ese sentido. Y también hay que entender, como lo dice el Centro de Estudios Ejecutivos y Globales, el CEG, nos marca cuáles son las tendencias que han llegado para quedarse en el mundo después del COVID-19. Una de ellas es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿qué es? Les pongo el ejemplo. Ustedes se meten a la computadora y buscan que quieren comprar un coche. Y después de repente se meten a sus redes sociales y les aparecen anuncios de venta de coches. Se meten después a noticias de Google, les aparece la venta de coches. Y donde vayan ustedes les aparece. Seguro les ha pasado muchísimas ocasiones que hasta están pensando algo y les aparece prácticamente. Bueno, eso es la inteligencia artificial. Trabaja bajo un algoritmo que hace que la gente de alguna manera tenga se le dé ese seguimiento con lo que ellos están consultando, están revisando. La educación y el entretenimiento a distancia también ya llegó para quedarse. Lo que estamos haciendo ahorita, yo estaría cómodamente allá con ustedes en Guanajuato, pero hoy en día pues estoy aquí haciendo esta plática a distancia. Vemos por otro lado el trabajo remoto, el home office famoso, está funcionando, está trabajando. Hoy en día mucha gente así lo está haciendo. El comercio electrónico es otro del mundo que también ya llegó para quedarse. La disrupción de los servicios financieros. Hoy todo el mundo está utilizando las aplicaciones de los bancos, evitar las colas que todavía se siguen haciendo en muchos lugares. También la transformación productiva. Fíjense que los procesos, al igual que las cadenas de suministro, se han vuelto más robustas porque en un principio hubo desabasto de cosas. No sé por qué, hubo mucha gente que entró en la locura de comprar papel de baño y después pues se agotó y bueno, pues estos tiempos también obligaban mucho a eso. También a los ambientes de bienestar. Muchísima gente ya hoy en día no se lavaba las manos, hoy en día se lava las manos, sanitiza, aunque dicen que la palabra no existe y demás. Y la ciberseguridad. También se han implementado nuevos sistemas de seguridad. Por ejemplo, al principio Zoom era fácil de hackear, hoy en día ya es un poco más complicado hacer este proceso. Y bueno, a esto también voy con el otro tema vinculado al tema de salud, con el tema del COVID, pero que ya estaba desde antes, y es el desabasto de medicamentos. Aquí hay un mapa que presenta la agrupación Cero Desabasto, donde marca cómo en muchas partes de la República Mexicana hay desabasto de medicamentos, no solamente para los niños con cáncer, sino de muchísima gente hay desabasto de medicamentos al por mayor. Precisamente la Secretaría de Salud, aquí hay una afirmación que hace Rafael Gual, el director general de Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en la que está mencionando que los retrasos sustanciales en la adquisición de insumos y medicamentos por parte de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, va a propiciar un desabasto y suministro oportuno de productos farmacéuticos en los 32 estados. Pero dice, lo grave es que el gobierno de México carece de un plan de contingencia para sustituir los faltantes. Fíjense ustedes, estamos viendo, antes de que empezara la pandemia, la falta de medicamentos. Ahora con el tema de la pandemia, esto ha ido en aumento. Y a esto aquí vemos las causas de muerte materna en 2020, por ejemplo. La mayor causa de muerte materna fue
por el COVID-19. Ahí vemos después hemorragias, luego enfermedades de hipertensión, etcétera, y luego aborto, ya en números mucho menores. Bueno, en el tema económico tuvimos lo que fue el segundo trimestre del 2020, un pésimo trimestre de la historia, una caída de más del menos 25%. Aquí vemos algunos números del termómetro económico, la variación del PIB, por ejemplo, en el sector industrial, caídas negativas, en el sector servicios, en el sector agropecuario fue una pequeña ahí, 0.14 de aumento, pero vemos, por ejemplo, la inversión fija bruta, los componentes seleccionados del Producto Interno Bruto, las importaciones, las exportaciones, el consumo privado, todos con números negativos. Y a esto, bueno, pues los niveles de ocupación, el tema del desempleo. Aquí vemos las caídas del desempleo que se espera que se vayan a recuperar hasta el 2023. Y vemos cómo este es un tema tremendo. Estamos hablando de 1 millón de mexicanos de empleo formal, 12 millones de empleo informal. Aquí vemos precisamente los empleos por actividad económica, los que más se han quedado sin trabajo son los restaurantes y el sector servicios, también por ahí los servicios financieros y corporativos, los que han perdido, los únicos que han tenido más chamba hoy en día son el sector agrícola, pero vemos pues esta variación de la población ocupada. 2.0 millones eran asalariados y tenían 380,000 empleadores y 190,000 laboraban por su cuenta. Estamos hablando de la recuperación de 1.5 millones que no se van a recuperar inmediatamente. A esto hay que sumarle la eliminación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el FEIP, que al final de este año 2020 quedó en 30,000 millones. Con Peña Nieto se había ahorrado por el saldo del FEIP 279,000 millones de pesos, que era lo que teníamos en las reservas. Se ha gastado, ya en 2019 no había COVID, ¿en cuánto se gastó? Y después se tuvo que gastar muchísimo más. Y aquí vemos otros datos propiamente de la economía, vemos lo que les decía, la caída de la economía en el segundo trimestre, el tercer trimestre ahí está en menos 8.6, vemos aquí la evolución histórica del Producto Interno Bruto, como por ahí del 2010 tuvimos un aumento del 5.1 y de ahí para abajo ha ido bajando, aumentos pequeños, pero bueno, en 2019, ojo, en 2019 teníamos una caída de la economía del menos 0.1%. Así, 2019 ya habíamos perdido económicamente. Ahora, el PIB per cápita, que la traducción para los que no sepan es, yo distribuyo el capital económico entre toda la población, cuánto le toca a cada uno, vemos, perdón, en 2019 había dado sí un pequeño aumento del 9.5. En 2018 habíamos tenido una caída en el ingreso per cápita, pero vean ustedes, el segundo trimestre fue del menos 31.5 y menos 20.5. Esto obviamente pues, es la generación de pobreza y demás. ¿Qué se dice de los pronósticos para 2021? Prácticamente todos dicen que el país va a tener un crecimiento, ya sea desde todas esas calificadoras, intermediarios. Dicen que entre el 4.1 y el 5.6, pero ojo, si la economía del país cayó 8.5, hay 3 puntos o 4 puntos que no se van a recuperar en 2021, que si bien nos van, se podrían recuperar en 2023 o en 2024, lo que quiere decir que ya este sexenio estará ya un sexenio que quedará como sexenio que se perdió, que hubo un retroceso económico, salvo que pasara algo muy espectacular en la economía en los siguientes 2 años, que les digo, va a salir bien, el 2021 va a salir positivo porque esa va a ser la inercia mundial. Aún así, comparado con otros países, México será de los que menos recuperación va a tener. Países como la India o como China se calcula que van a tener un crecimiento del más 11 o más 13%. Ahora, al tema electoral, he dado esta parte del panorama, vamos al panorama electoral. Hoy en día la elección para gobernador marca una tendencia interesante. ¿Por qué? Si yo hubiera dado esta conferencia en el mes de diciembre, los estados empatados solamente eran 2 estados. El caso de Chihuahua y el caso de Nuevo León. Pero hoy en día
han entrado más estados al paquete. Y antes había estados que tenían más del 50% de intención del voto para Morena. Se ha ido reduciendo los que están entre el 30 y el 50. ¿Cuál es el pronóstico ahorita? El PAN gana Querétaro. Hay 5 estados empatados entre las alianzas, por ejemplo, Baja California Sur, está empatado el candidato de la alianza PAN, PRI, PRD, Partido Humanista, Partido de la Revolución Sudcaliforniana y alguien más por ahí, contra el candidato de Morena. Chihuahua, la candidata del PAN contra el candidato de Morena. Aquí si hubiera ganado Madero, las encuestas decían que el Morena iba a estar arriba. Ya con las encuestas, ya Maru Campos, las últimas, ha ido sacándole ventaja a el señor Loera, que es el candidato de Morena. El caso de Nuevo León, que está repartido en algunas encuestas hasta en 4 candidatos. La candidata de Morena, que es una expriista, la Luz, el candidato de el PRI, que es el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que se ha especializado en decir tontería y media, y Fernando Larrazábal, que conocido en el pasado como el señor de los quesos del PAN, que bueno, son los que están compitiendo ahí. San Luis Potosí, ya hay candidato de la oposición, PRI-PAN-PRD, Morena no ha puesto candidato, va a ser mujer, están ahí peleadísimos y eso le puede dar ventaja a esta alianza. Sonora empatado entre el candidato de Morena, que es Durazo, contra el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, que es el senador priista Ernesto Gándara. El resto de los estados, Morena tiene ventaja. Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Sin embargo, hay que decir que poco a poco se están dando fenómenos interesantes. Por ejemplo, Campeche está siendo competitivo el segundo lugar. Hay un pleito del candidato de Movimiento Ciudadano, está empatado con el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, pero la candidata de Morena le está sacando cierta ventaja. Así podría irme con esos casos. Ahora, los distritos de mayor número de electores, y también mayor número, estados con mayor número de distritos electorales para la Diputación Federal, son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato y Puebla. Estos 6 estados de la República Mexicana representan 135 distritos de los 300. Prácticamente casi la mitad de los distritos están concentrados en 6 estados. El Estado de México, gobernado por el PRI, aunque en los hechos está más cercano a Morena que nada. Ciudad de México, que es morenista, Jalisco, que es de MC, Veracruz, que es de Morena en estos momentos, Guanajuato, que es panista, y Puebla, que es de Morena. Por eso son los estados que va a concentrar, salvo el caso de Guanajuato y Jalisco, Morena le va a apostar al resto de los estados. Y hablando de Morena, ¿cómo está actualmente la lucha por el poder dentro de Morena? Morena se ha convertido en una verdadera carnicería. Y aquí vemos la lucha abierta por la candidatura en el 2024 por la sucesión entre 3 personajes. Marcelo Ebrard, el canciller, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. ¿Cómo está esta distribución del pleito? Bueno, con la distribución de los candidatos a gobernador, uno se puede dar idea de cómo está el pleito. Aquí vemos el grupo. En Morena prácticamente podríamos decir que hay 4 grupos funcionando. Los morenos puros, que se sienten más López Obradoristas que López Obrador, son los que históricamente han sido muy cercanos siempre al presidente en toda su historia, los que lo han acompañado en todos los cargos y dinámicas. Los neomorenos son los que se sumaron a López Obrador cuando vieron que iba a ganar en 2018, el grupo de Ricardo Monreal y el grupo Presidencia. Dentro de la distribución vemos ahí cómo se repartió, hubo alianzas morenos puros con grupo Presidencia, en otros hubo alianzas entre uno moreno, como es, por ejemplo, Marcelo Ebrard con Mario Delgado, o Ricardo Monreal solito que llega a colocar algunos, y ahí podemos ver esa parte de los padrinazos. En la distribución de grupos quedó de la siguiente manera. Los morenos puros, bueno, pues la división del grupo cada día es más evidente. Se vieron obligados a negociar con el coordinador de los superdelegados, con Gabriel García Hernández. Además de tener la Secretaría General con Citlali Hernández, el partido busca ganar espacios en los cargos locales. El grupo Presidencia, donde está Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico, y Gabriel García, el coordinador de los superdelegados, logró colocar 4 candidatos a gobernador y al resto del grupo Presidencia a 2, teniendo espacios en gobernaturas para las elecciones del 2021. Y la alianza Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Mario Delgado,
hacen al obtener la presidencia de Morena por la vía de Mario Delgado, es clave para con sus miras del 2020. Monreal coloca 4 candidatos a gobernador y la dupla Ebrard Delgado otros 2 candidatos. Falta la definición de San Luis. ¿Qué fortaleza se ve en cada uno de estos personajes aspirantes a esta dinámica? Del lado de Marcelo Ebrard, bueno, pues es el que ha tomado el liderazgo en el gabinete. El presidente le ha dado esa fortaleza en la toma de decisiones por el tema del COVID-19. Mediáticamente vemos a López-Gatell, pero el que está tomando las decisiones atrás es Marcelo Ebrard. Aparte de que, bueno, pues ha tenido ciertas habilidades diplomáticas. Tiene la presidencia de Morena con un aliado que es Mario Delgado, responsable general de la estrategia, que si sale bien el tema de las vacunas para los viejitos antes del mes de junio, que es la elección, va a ser palomita para el señor. Hábil en la parte diplomática, fue jefe de gobierno, puede presumir experiencia, puede conseguir alianzas con actores que no son fieles a López Obrador, como algunos empresarios que pueden alinearse por ahí, conoce el sistema político mexicano, conoce las entrañas del mismo, tiene una agenda clara de izquierda, muy bien posicionada, y ha ido ganando espacios en el gobierno y en la prensa. Por otro lado, tenemos el caso de Claudia Sheinbaum. Ella llevó su propia estrategia en la Ciudad de México para COVID-19, sin terminar mal con López Obrador y evidenciando a López-Gatell. Si Claudia Sheinbaum en algún momento se desprendió del presidente cuando estaba aquí, la cosa tremenda, pero no termina mal con el presidente, exhibe a López-Gatell que es un inútil, y bueno, ahí terminamos. Bien evaluada por la población de la Ciudad de México, tiene incluso, ha tenido en algunos meses más popularidad que el presidente. Lealtad al presidente en todo momento, es un soldado fiel al presidente. Es mujer, es de izquierda, eso le ayuda también con sus correligionarios que son de izquierda. Tiene, por lo tanto, el respaldo de morenos puros e históricos de izquierda. El equipo de gobierno en su mayoría es más técnico que político y tiene un asiento en la mesa federal. Todas las mañanas, antes de la mañanera, Claudia Sheinbaum está ahí sentada al lado del presidente. Bueno, Ricardo Monreal. El presidente lo ve como un aliado, ojo, no como un subordinado. A Mario Delgado lo veía como un chalán. A Ricardo Monreal lo ve como un aliado. ¿Por qué? Porque tuvo los pantalones en algún momento de renunciar a Morena cuando no lo hacen candidato a la jefatura de gobierno en 2018. Tiene el control del Senado sin tener la mayoría calificada, saca reformas constitucionales, y eso ha sido clave para el presidente. Fue gobernador, suma más de 30 años de experiencia como legislador y como funcionario público, y varios senadores pueden ser gobernadores por los que llegó el posicionado. Además puede sumar aliados como líderes religiosos con los que tiene buena relación y tiene inversiones en este nuevo partido político que es Fuerza Social por México, el Plan B de Morena. En la parte de las debilidades de estos personajes, bueno, pues Ebrard, su distanciamiento con López Obrador después del 2012, algunos morenos puros no lo quieren porque Ebrard se fue a Francia y antes de llegar con López Obrador coqueteó con Movimiento Ciudadano. La llegada de John Biden a la presidencia de los Estados Unidos y la reconstrucción de la relación con los demócratas puede atrasarse y eso ya se puede perder puntos. No tiene una estructura popular, así no es alguien que la gente diga, ay, Marcelo Ebrard como López Obrador. Un fracaso en la atención al COVID-19 por parte del gobierno federal le puede pesar en sus aspiraciones. Y en su pasado estaban los expedientes como la línea 12 del metro, donde lo acusan del tema de la corrupción. En el caso de Claudia Sheinbaum, bueno, pues está confrontada con varios actores clave del gobierno federal, tiene pleito directo con algunos, pocas relaciones con el sector empresarial, desastre en su gestión con el COVID-19, la entidad con mayor número de muertes, cierre de negocios, con la explosión del metro que paralizó la ciudad varias semanas, así como una fuerte percepción de inseguridad. Difícil de sumar actores que no sean aliados de la 4T. Yo no veo a grupos apoyando a Claudia Sheinbaum si Sheinbaum rompiera con la 4T o apoyándola así. La sombra del gobierno federal sobre la gestión de la Ciudad de México. En el pasado, el gobierno de la Ciudad de México, como era distinto al gobierno federal, pues era un gobierno para presumir. El caso de Cuauhtémoc Cárdenas, el caso de López Obrador, que utilizaban la jefatura de gobierno para hacer lucha contra el gobierno federal. Aquí ya no puede hacerlo, porque son del mismo equipo. El caso de Ricardo Monreal, bueno, fuera de lo que armó en el Senado, no tiene estructura nacional ni posiciones en el gobierno federal. La izquierda radical no lo acepta y los morenos puros no le perdonan su breve salida de Morena en 2017.
Su pasado, la gobernatura, está vinculada a relaciones con el crimen organizado, con el narcotráfico en Zacatecas. No es del primer círculo del presidente, aunque les digo, el presidente lo ve como su aliado, pero no es del primer círculo. Y en el Senado tiene una bancada fracturada por las candidaturas del 2021 porque no quedaron todos estos por las carnicerías. Voy con otro tema también importante rumbo al clima electoral. La popularidad del presidente. ¿Cómo está la popularidad del presidente? Aquí está la concentradora de encuestas. El promedio en diciembre es de 58.5 aprobación. El promedio durante el último año es del 57.5 y hay una baja en aprobación durante el último año del menos 5%. Aquí podemos ver la gráfica del año, cómo fue eso. Muchos de ustedes seguro, yo estoy convencido que van a preguntar por qué el observador está tan alto en la popularidad. Lo voy a responder más adelante. ¿Dónde se ubica el observador respecto a la popularidad con otros presidentes en otros momentos? Por ejemplo, con Felipe Calderón, una aprobación del 66, López Obrador del 61, Fox del 56 a los 24 meses de gobernar, Zedillo del 50 y Peña del 39%. Cosa interesante, Integralia marca las opiniones de los usuarios de Twitter. Los usuarios de Twitter son más los negativos que tiene el observador que tienen los positivos. Lo que quiere decir que los que aplauden al observador, sus seguidores, no son necesariamente los que tienen, digamos, estos elementos tecnológicos, esta parte de las redes sociales. Aquí está un mapa de la pobreza extrema de nuestro país. La pobreza extrema de nuestro país marca que los estados más pobres son el sur, principalmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Si uno ve el mapa del rezago educativo, los estados donde mayor rezago educativo hay en el país son Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Estados en los que, por cierto, quien domina ahí el Sindicato de Trabajadores es la Coordinadora Nacional, un grupo disidente del sindicalismo mexicano. Pobreza, rezago educativo. ¿Dónde fue la votación pro AMLO en 2018? En el sur del país. Obviamente sobresale su tierra ahí en Tabasco, con arriba del 70% de la votación, Tlaxcala también con arriba del 70%, pero entre el 60 y 70 ahí vemos a los mismos estados del sur donde se vive una fuerte pobreza. ¿Dónde está la aprobación más fuerte del presidente el 1 de septiembre del 2020? En los estados del sur. Aunque por ahí se coló Nayarit, pero los otros estados, Michoacán, demás, obviamente Tabasco, Chiapas, la popularidad del presidente arriba del 70% o de entre el 50 y 70 en muchos de estos estados de la República. Bueno, ¿por qué pasa esto? Pues por la comunicación de la cuarta. López Obrador tiene, por un lado, una comunicación oficial, las mañaneras, donde utiliza las redes sociales, donde esa es la comunicación oficial. De lunes a viernes habla durante un tiempo. Oye, la gente ya no está viendo eso. Sí, la gente ya no ve las mañaneras, es más, nunca las ha visto. Pero de ahí se agarran los medios, se agarra todo el mundo para la agenda de la semana. Esta semana que ha estado ausente el presidente, es notorio la escasez de información por el tema de la mañanera. Ahora, ¿qué es lo que hace de forma indirecta? Pues el gobierno tiene una gran cantidad de voceros. Desde la primera dama, que no le gusta que digan primera dama, la señora Beatriz Gutiérrez, pasando por los secretarios del gabinete, pasando por los diputados, los senadores, algunos comunicadores tradicionales que están en prensa, televisión, que se la pasan aplaudiendo al observadorismo, o los nuevos comunicadores también que existen, los que se han creado en este tiempo, los Gibrans, las Estefanis Veloz, los Ackerman. Por otro lado, también están los comunicadores digitales, que se han ido generando todos estos en este tiempo. Otros canales que se han creado, la comunicación fantasma, que son los bots, y otros voceros involuntarios, de repente personajes que les preguntan qué opinan del observador, como José Ramón Fernández, y aplauda al presidente. Entonces, de forma involuntaria terminan siendo una gran cantidad de voceros. La oposición no tiene voceros, ¿se han dado cuenta? El que tiene los voceros es la Cuarta Transformación. Aparte, López Obrador hace casi pie a la letra lo que hacía uno de sus padrinos intelectuales, el tabasqueño y poeta Carlos Pellicer, el promotor del socialismo guadalupano. Decía que cuando un hombre le sigue un pueblo entero, es porque el corazón en las manos lleva. López Obrador es alguien que sabe transmitir, que sabe dar esa comunicación. ¿Cuál es la comunicación de la cuarta?
que todo el mundo entiende lo que dice. Frases como el me canso ganso son evidentes en ese sentido. Sigue vendiendo esperanza. Es un mártir porque sufre como el pueblo. Y cuando de repente le hace algo a los empresarios o el PRIAN, es un mártir. Y la gente lo ve como un mártir. Es un gran comunicador. Y aparte él hizo una alianza con el pueblo bueno. Lo que pasó, ¿por qué mucha gente lo sigue, lo ama? Porque él ha hecho sentirle a un sector que él hizo una alianza con ellos y que por eso es el pueblo bueno con el que él tiene una alianza. Y si le tocan a él, tocan al pueblo bueno, porque es esa alianza. Sabe definir la agenda pública y argumenta que no lo dejan gobernar. Tiene fusibles. Sí, fíjense ustedes, manda a los secretarios, a los funcionarios y si se equivocan, él luego los evidencia o los contradice. Así es él. Tiene esos fusibles, tiene pararrayos. Y como él tiene una autoridad moral para muchas personas, se le perdonan los errores, se le perdona que hable mal, se le perdona que diga contrariedades, que haga promesas que no cumple, se le perdona. Y aquí lo más grave, en esta comunicación encontramos que existe un tema de revancha social por encima del sentido común. ¿A qué me refiero con esto? Un sector que ha sido vulnerable, un sector que ha sufrido, que está molesto ese sector, que está enojado con los gobiernos pasados, con los políticos, con la clase alta y con la clase media. Hay una revancha, ¿eh? Y López Obrador ha sabido articular ese tema, esa dinámica de la revancha. ¿Cuáles son los mensajes de López Obrador, los ejes del mensaje? Hablar de lo no importante. Hay que generar distractores. A rifar el avión. A distraer con cualquier tontería. Vamos a ver el lunes que regrese a la mañana con qué nos va a salir. Es un hombre impositivo y no el diálogo. No es un presidente que hable con la oposición, que hable con la oposición no solamente partidista, con cualquier tipo de oposición. Le gusta ridiculizar, insultar al interlocutor y sus argumentos. Es burlón, se burla de la oposición. Siempre va a apelar a lo malo del pasado. Siempre todo lo va a hacer referencia en eso. Tiene una narrativa de ellos contra nosotros. Mafia del poder contra el pueblo. Siempre es liberales contra conservadores. Y lo más importante, en la narrativa de López Obrador lo que se utiliza es lo emotivo sobre lo racional. Porque así es la comunicación política, es la que mejor funciona. Aquí está el señor Gabriel García Hernández, por si no lo conocen. Es el coordinador de los superdelegados. Fue funcionario con López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Su mayor operación, que fue secretario de Morena, secretario de organización de Morena, y por lo tanto él puso a gran parte de los famosos superdelegados y él generó y ha creado la estructura de los siervos de la nación, distribuido en 264 delegados regionales y en más de 3,000 funcionarios públicos que son una máquina que se dedica a dar recursos públicos, a generar padrones de beneficiarios. Esto de la vacuna de inscribirse es un padrón que está generándose. Censar a las familias para elaborar las políticas. Es todo un ejército que enseña ese señor que se ha ido cada vez adueñando y teniendo mayor espacio, tanto que él definió prácticamente 4 gobernaturas o 4 candidaturas de gobernador. Y hay un tema importante que no ha entendido la oposición en nuestro país. Mientras todos juegan y quieren jugar con las reglas del fútbol, AMLO juega con las reglas del béisbol. Es decir, ha cambiado las reglas del juego y no es el juego que antes conocíamos. Interesante que en 2020 por fin haya despertado, aunque un poco tarde, los gobernadores. Los mejores gobernadores más evaluados son Mauricio Vila de Yucatán, panista, Pancho Domínguez, panista de Querétaro, Carlos Joaquín del PAN RD de Quintana Roo y Quirino Ordaz, panista de Sinaloa. Los peor evaluados, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Alfredo del Mazo del Estado de México, Barbosa de Puebla, Silvano Aureoles de Michoacán y Nacho Peralta de Colima. Y bueno, vimos esta conformación de alianzas, la alianza federalista, el toque de la cuarta T, los aliados de López Obrador, gobernadores priistas que están jugando con López Obrador, pero que públicamente no dicen nada, bajan la cabeza. Luego está este bloque de Alianza del Bajío, que tiene una prosperidad más de tipo económica, los gobernadores del PAN que no están en alianza. Bueno, se ha ido formando bloques para hacer contrapesos. La elección que viene, el tema es que se van 15 de estos gobernadores de oposición, salvo el caso de la California que gobierna Morena, el resto van a ser
pueden ser puros de Morena, y por eso el cambio y la modificación y todo. ¿Dónde está la oposición? Encontramos nosotros 4 tipos de oposición. Los partidos políticos, PAN, PRD, partidos tradicionales, Movimiento Ciudadano que quiere jugar aparte, venderse aparte para traer a damnificados que no quieran votar por PRI, PAN, PRD, que no vayan a votar por Morena y ellos rescatar. Está Frena, que ya se desinfló totalmente, pero que en algún momento pues, significó el movimiento de oposición para no siempre. Y por México, que tuvo el sueño de juntar a la oposición, los sentó en la mesa, pero ayer que hubo repartición de diputaciones, pues vimos que no les tocó nada a los ciudadanos y que le terminaron dando a los mismos de siempre las candidaturas. En el caso del PAN a Santiago Krill, o que si Margarita Zavala, o algunos diputados en reelección, y el PRI exactamente el mismo esquema. Otro personaje de la oposición, Felipe Calderón, que junto con Margarita se sumó al PAN, que les van a dar ahí algunas migajas que van a seguir teniendo una narrativa. El sector empresarial, hoy en día está muerto de miedo, estaba echándole bronca y ya se echaron para atrás, ya están un poco con resistencias de lo que puede llegar a pasar. Los intelectuales del Círculo Rojo, los Krause, los Aguilar Camín, los Castañeda, bueno, hasta los Sicilia, todos estos que obviamente son críticos del gobierno, que van a seguir haciendo esa labor. Luego hay otros que son los viejos promotores del viejo sistema político mexicano, masones, algunos de los que añoran la época del PRI, del viejo sistema, que no han comprado al López Obradorismo y que están dentro del paquete de la oposición. Y los movimientos humanistas como la agrupación que hoy está convocando esta semana. Es decir, movimientos con visión cristiana o con una visión a favor de la democracia, que de alguna manera quieren implementar un modelo humanista buscando el bien común. Son, digamos, los actores que están en la oposición. Por desgracia, la oposición está totalmente descontrolada, está desarticulada. Voy con las conclusiones porque ya creo que debe haber dormido 2 que 3. Pero bueno, los últimos datos a noviembre muestran un incremento en la cartera vencida de 2 al 5% en tan solo un mes. ¿Esto qué va a implicar? Pues se va a ir de alguna manera recorriendo un tema de una crisis económica. Se puede intuir un incremento mucho más severo en diciembre con la implementación de los semáforos rojos en varias ciudades capitales. El pronóstico que existe es que la cartera vencida llegue al 10% a mediados del 2021. Con esto y descontando las reservas, se estaría borrando el 35% del capital de los bancos, generando una pérdida equivalente a $550 millones. No termino esta parte económica, no la alcancé a poner. 3 datos. Ahorita muchos dirán, oye, ¿por qué la disparidad peso-dólar está ahorita en 20 pesos, llegó hasta 19? ¿Por qué no se ha disparado? Gracias al neoliberalismo llamado Banco de México. Se ha amenazado con reformar la ley del Banco de México. Si se llega a afectar eso nos daría al traste. Quien logra mantener la tasa de interés y la inflación es el Banco de México, que es un órgano autónomo. Pero ojo, sí se calcula que para el mes de diciembre de este año podríamos estar llegando a los 22 pesos el tipo de cambio. Siguiente conclusión. Ya les dije, hay más de 1,5 millones de empleos perdidos, se han recuperado algunos, pero todavía hay flotando 700,000 empleos que están todavía ahí de los formales. De los informales se calcula que están ahorita libres 10 millones. Eso se puede convertir en un foco para muchísimas cosas, y más cuando es un gobierno que no ha querido dar apoyos económicos más que los programas sociales que están dirigidos. Aquí voy con un tema. Podríamos concluir que López Obrador vive 3 grandes crisis: una crisis de seguridad, una crisis económica y una crisis de salud. ¿Pero qué lo puede lograr en la permanencia? Los programas sociales, la inyección de dinero en eso, el combate a la corrupción, que es un efecto mediático importante. Ahora, algunas conclusiones también que puedo marcar en general. Vivimos un gobierno de ocurrencias, un gobierno de exceso de mentiras. Tenemos funcionarios floreros como Olga, que son floreros totalmente. Hay frentes abiertos contra empresarios, contra medios de comunicación, contra la oposición partidista. Hay una economía desbordada.
Hay un plan para acabar con los órganos autónomos. Hay una defensa a ultranza de los funcionarios más cuestionados, desde Bartlett hasta López-Gatell. Hay un partido fracturado, el canibalismo de Morena. Hay una narrativa de ataques al pasado oscuro y con enemigos visibles. Hay una falta de estrategia en salud y seguridad. El país está polarizado y el austericidio ha hecho una gran cantidad de recortes presupuestarios. Que, ojo, un recorte presupuestario no debería de afectar a la población. Es para adelgazar al gobierno, no para adelgazar a la gente. Alguna serie de propuestas que yo les doy, porque no me gustaría irme yo con la parte negativa. Hay que irnos con algunas propuestas. Hay que multiplicar los voceros de la oposición, los influenciadores reales cercanos al pueblo. Hay que tener mensajes eje, emotivos y con esperanza, no solo de confrontación. Hay que vender alternativas, no pasado, nuevas caras. Ahí sí los partidos de oposición están regando. Pero ojalá la sociedad pudiéramos hacer entender con lo que falta definir los procesos esa parte. Hacer solidaridad sobre culpar la ineficiencia. Hay que evidenciar donde está faltando eso y nosotros salir al quite, demostrar que la sociedad civil organizada, que lo ha hecho históricamente en este país, puede salir adelante. Evidenciar la corrupción de su gente, el caso de Pío López Obrador, por ejemplo, el caso de Felipe López Obrador. Romper la alianza de confianza con el pueblo y reconciliar con la sociedad. Eso es lo más difícil, ¿eh? Tenemos que irnos a esa parte emocional. La campaña intermedia, impulsar lo local sobre lo federal. López Obrador quiere que esta campaña electoral sea una campaña en la que todo se centre en él, para que la gente termine diciendo es un referéndum de gobierno federal. Por eso hay que hacer el impulso de lo local sobre la estrategia federal. Es decir, impulsar los temas locales, las candidaturas a diputados, alcaldes, a gobernador, por encima de la elección federal. Y generar información por muchas vías. La vía tradicional, las redes sociales, el Vox Populi y demás. Quisiera terminar con esta fábula. Érase una vez una cigarra que, enojada con la hormiga, votó por el insecticida. Ojalá no nos pase eso a nosotros en esas elecciones del 2021. Ojalá no termine esto en un tema de desgracia. Yo termino esta conferencia con esta reflexión, que incluso no me dio tiempo de poner, pero la encuesta del Financiero marca un dato interesante, una de las últimas encuestas del Financiero. Dice la encuesta del Financiero, ¿usted cómo percibe que va el país? Hay 3 respuestas. Bien, mal, regular. Bueno, resulta que la del bien, el país va bien, va a la baja. Claro, a la baja. Cuando le pregunto a la gente si va mal, va subiendo, pero no llega a los números. Pero hay un tercer grupo que llama mucho la atención y que va en subida, y es el regular. Ahorita más o menos el 35% de la gente encuestada dice que ve regular la situación. Hay otro 30 más o menos que ve que va bien y otro 20 y tantos que ve que va mal. Más o menos distribución, quítenle unos números o más. Pero ese 34, 35 que ve la situación regular nos dice algo. Son gente que está arrepentida de haber votado por López Obrador, pero que por eso lo califica regular, pero que no está todavía convencida de calificarlo mal. Que no hay algo que lo ha traído para decir, ¡pum! Ahora sí con esto me voy fuerte y me voy con la oposición. Si no lo ha traído, nadie lo ha traído. ¿Cuál es el riesgo de esta persona que califica regular, de estos decepcionados de López Obradorismo? Nos podríamos decir que hay 2 figuras interesantes. Los decepcionados y los damnificados, los que se han quedado fuera de programas sociales que ya no existen. Esos 2 tipos de personas son personas a los que se debería de atender para convencer electoralmente. Nadie está trabajando a esos grupos. ¿Qué es lo que pasa en los memes y eso? Nos burlamos de los que votaban por López Obrador, les decimos una bola de tontos, en lugar de motivarlos y hacerlos sentir parte de algo. Y los damnificados, pues solamente les damos la palmadita, pero no vemos la forma de incursionarlos. Yo con esto termino mi participación, agradeciendo, como siempre, el que me hayan escuchado y dejando el tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias.
¿Qué A pasó? ver, parece que ya me escuchó. Ya. Sí, bueno. De entrada, mil gracias, mi querido maestro Torres Quirós, por la gentileza. Vamos a abrir, si a ustedes les parece apropiado, el espacio para una serie de preguntas a nuestro orador huésped de esta tarde-noche. Nos comenta el ingeniero Figueroa, Oscar Figueroa, que si podríamos obtener una copia de esta excelente presentación. Debe ser oportunidad de planteárselo al maestro Torres Quirós y me reporto de inmediato, mi querido ingeniero. Dice, mi nombre es Celina Durán, docente de preparatoria. Muy buena conferencia, maestro Torres. Me inquieta saber qué podemos hacer para que los muchachos se interesen en participar. Los felicito cordialmente. Con gusto, sí, con gusto, maestro. Yo les paso copia de la presentación. Tómenla en cuenta adelante. Muchísimas gracias. Te decía, la pregunta, no sé si alcanzaste a escucharla, la de la maestra Celina Durán, que qué se puede hacer para que los muchachos se interesen en participar, y te felicita cordialmente. Muchas gracias, pero no escuché bien no escuché esa parte, pero con gusto doy esa respuesta. Bueno, la verdad es que es algo complicado motivar a los jóvenes cuando pues lo que ven directamente en medios de comunicación, en los comentarios que dan los adultos, de lo que todo el mundo, pues son comentarios en contra de la política. De forma automática, pues hay un rechazo, ¿no? Que ven que eso es robo, que eso es algo terrible, cuando nosotros sabemos que el verdadero ejercicio de la política es el mayor acto de caridad, porque el que se dedica a la política sin conocer a las personas está entregando su servicio a los demás. Eso es lo que en el concepto debe ser la política. Digo, por desgracia, no, lo que estamos en contra no es de la política, sino de los políticos que han hecho muy mal su trabajo. Creo que una parte importante es sensibilizar. Hay que sensibilizar a los jóvenes de lo que puede llegar a pasar si sigue avanzando la actual administración. Hay que sensibilizar sobre lo que pasa, lo que pasó históricamente en el caso de Venezuela, lo que pasó en Cuba, lo que pasó en los gobiernos del populismo latinoamericano del siglo XXI en Sudamérica. Que se vean reflejados ahí. Ese debe ser de alguna manera parte de esa motivación. Pero también tiene que haber un tema de motivación a esta parte de los jóvenes para que se den cuenta de la importancia que tiene el ejercicio del voto y de la participación. Ojo, no se queda todo solamente en el momento de emitir el voto. La democracia participativa se aplica en el ejercicio del día a día, en el ejercicio de lo que pasa en cualquier dinámica, lo que pasa en la comunidad, lo que pasa en nuestra manzana, lo que pasa en nuestros alrededores, en nuestra comunidad parroquial o en nuestro grupo, en nuestro apostolado, etcétera. Esa multiplicación. Cuando hay una motivación de generar comunidad, de que se sienta la comunidad, las cosas salen mejor. Entonces, lo que se tiene que hacer es un proceso de sensibilización muy importante que vaya un poco más allá de lo que tradicionalmente conocemos, que es votar, porque votar está bien, pero ahí se limita el tema. Pero el hacer una democracia participativa hace un tema de ampliación y hay que enamorar a la población de amar a su comunidad. Ese es un punto también importante. Muy bien. Tengo tres preguntas que tienen una relación estrecha, mi querido maestro. Nos pide un anónimo. Tengo 22 años, estoy en la universidad y me apena que el presidente solo mire para atrás y nunca tiene visión de futuro. ¿Hay esperanza para México? El abogado Florencio Viera nos comenta cuáles son las acciones materiales que debemos realizar para convencer a los regulares y que voten en contra de Morena. Estoy citando textualmente. Y finalmente, Ana Díaz plantea, ¿qué estrategia sugeriría para exhibir las mentiras de López Obrador de manera eficaz? Perfecto. A ver, en relación al tema de
las acciones concretas de hacer, bueno, hay muchas formas que se tienen que hacer. Una de esas es primero hacer un censo, un mapa de nuestras relaciones directas, empezando con la familia, los vecinos y los amigos. Y apostarle a a mover más o menos, hacer esos listados y tener esos 30 votos, digámoslo así, muy bien marcados. Y saber esos 30, preguntarles cómo van a votar. Y si de repente ya uno ve que esos ya en automático, si uno va a votar por López Obrador, ya los descartas. Pero si tú llegas a hacer ese censo, puedes tener identificados y ir trabajando estratégicamente en la narrativa de cómo convencer a estos para hacer un cambio de esa parte del voto. Y voy un poco con la tercera. ¿Cómo se puede lograr esa parte de ir convenciendo? Bueno, pues los hechos pueden marcar muchas cosas, pero hay que saberlo hacer. Hay que saber evidenciar esas maneras de manera fina, no confrontando, sino siendo muy estratégicos con prácticas incluso cotidianas, diciéndoles, oiga, pues cómo ven la situación, antes nos alcanzaba para esto, antes vivíamos con esta dinámica tal, así un poco hacerle semejanza para que la gente vaya de alguna manera sensibilizándose. Ojo, no es un proceso sencillo, es un proceso complejo, pero hay que generar esa narrativa. La narrativa debe ser la venta, entre otras cosas, de un punto importante de esperanza. Incluso podría yo marcar con claridad en este sentido lo que podríamos nosotros decir como algunos puntos esenciales de lo que se debe ir vendiendo en este tema de esta narrativa para la propia población. Por ejemplo, y así respondo también a la primera pregunta, que es una lástima que el presidente ve hacia el pasado. Pues hay que vender el discurso de que queremos cambiar el pasado por un futuro donde nosotros y nuestros hijos son lo más importante, donde nosotros y nuestros amigos de la escuela, en este caso este joven anónimo de 22 años, entienda que esa parte es importante. Segundo punto también, o segunda línea discursiva importante, no queremos que los sueños de los jóvenes se rompan en pedazos. Entonces tenemos que impulsar su espíritu creativo e innovador. ¿Qué es lo que termina pasando? ¿Por qué? A mí me preguntan constantemente, oye, ¿por qué en Venezuela no se ha caído el régimen de Nicolás Maduro? Porque la gente de oposición se terminó yendo del país. Porque hoy en día tienes fuera a millones de venezolanos que eran los que querían de alguna manera el cambio, unos por presos políticos, otros por obviamente la situación económica y social, terminaron huyendo. Entonces, ¿quiénes se quedaron? El voto duro de los seguidores del chavismo. Esos son los que se quedaron. Y por eso no se están yendo todo el mundo, porque digamos que ellos, lo mismo hizo Fidel. En su momento, Fidel, en los primeros 2 años de implementación de la Revolución Cubana, lo que hizo fue sacar a los que no quisieran estar ahí. Incluso hasta puso aviones para que se fueran. Y después repitió el mismo ejercicio en la década de los 90, cuando la crisis económica cubana, cuando desaparece la URSS, ¿y qué es lo que termina haciendo? Mandando a los presos, mandando a enfermos mentales en las balsas, llevándoselas, aventando, digamos así, lo que él mismo dijo, la basura cubana se la manda a Estados Unidos. Entonces, eso mismo, digamos, es esa dinámica. A los que más se les puede frustrar ese tema es al tema de los propios jóvenes. También tenemos que retomar el valor, por ejemplo, en esa narrativa de la mujer. Si se dan cuenta, López Obrador tiene ausente a la mujer en su discurso. Nunca habla de la mujer. Es el momento de impulsar a la mujer. Fíjense, López Obrador no habla nunca de la mujer, nunca le da lugar a la mujer. Bueno, hasta hemos visto en público cómo los años Cordero, es un tema de tener ahí, pero no es su tema. Y cuando fue uno de los temas en los que bajó la popularidad del presidente fue con las protestas de las mujeres el año pasado contra el observador, porque el observador de alguna manera no se muestra muy empático a este tema de las mujeres. Entonces, otra vez tomar en la bandera el tema de las mujeres, el valor de las mujeres y que se le reconozca ese propio valor. Otro es que también tenemos que vender muy claro que hoy queremos vivir sin miedo.
Así el tema de la inseguridad, bueno, ustedes lo viven más fuerte que yo ahorita, pero queda claro que no es un tema local, es un tema nacional. Los homicidios dolosos que se dan son temas nacionales. Otro punto que también se puede marcar en la narrativa, el alto a la ineptitud, la corrupción y las mentiras de los políticos de Morena. Hay que evidenciar esa parte de esta parte de corrupción, porque se ha dado. Yo lo que les decía, otro punto, la austeridad para el gobierno sí, a la gente no. La gente merece vivir bien, no tiene que vivir con el austericidio. Si se reducen los programas, no debe de afectar a las personas. Debe de la austeridad para el gobierno, pero no para la gente, que eso es lo que se ha malinterpretado. Otro punto también, tú sabes lo que necesita tu familia y lo que ha perdido. Eso también se puede vender eso. No vas a perder nada de lo que ya tienes, porque la gente piensa que va a perder si se va al observador. Es más, lo que hay que venderles, vamos a recuperar lo posible e ir por más. Así, queremos vivir mucho mejor. Otro tema, empecemos a crear más empleos, bien pagados, cuidando nuestro medio ambiente, sabemos cómo hacerlo. Una cosa que se puede hacer es, de alguna manera, evidenciar los gobiernos que han sido exitosos. Eso también, los gobiernos de oposición que han sido exitosos, ustedes ven, yo les enseñé las encuestas de los gobernadores. Los gobernadores mejor evaluados son los gobernadores que son de oposición. Ahora, otro tema que también se puede ir marcando es, bueno, a este país, ojo, lo construimos todos y ahora, y lo bueno que hayamos conseguido, lo están destruyendo unos pocos, ¿sí? Es decir, a México lo construimos todos y ahora, y lo bueno que habíamos conseguido, y unos pocos lo están destruyendo. Eso es otra parte, hacerle sentir a la gente el sentido del patrimonio. Y otro mensaje también yo creo que importante narrativa. México nos necesita a todos y todos podemos hacer juntos un gran lugar para vivir y convivir, porque lo hemos hecho a pesar de muchas cosas en la historia de nuestro país. Nuestro país nos ha caracterizado porque muchos de los grandes momentos el pueblo ha entendido, ha logrado unirse a salir por encima del propio gobierno y de la propia autoridad. Y ejemplos hay para ver. Muy bien. Guillermo, tenemos un par de minutos voy a ligar un par de planteamientos de Óscar Figueroa, de Ricardo Maldonado, donde habla que si en la oposición, tanto los medios formales están en complicidad con la 4T, a veces pareciera, dice Óscar Figueroa. Ricardo Maldonado dice que los partidos están comportándose de la misma manera que la 4T, porque no se ve cuál pueda generar la diferencia entre el electorado. Nicolás, te manda muchas felicitaciones. Carmen LD, creo que ya respondiste. ¿Qué estrategia sugiere para impulsar la voz que dé contrapeso a la figura presidencial? ¿Qué es lo que has comentado? Te agradecen mucho, María del Carmen. Muchas gracias, muy interesantes puntos, un trabajo bien vinculado y sí, ha coincidido, falta sensibilizar y gente que se preocupe y se sigue trabajando para ganar votos y restarle a los otros, eso siempre será artificial. Las felicitaciones están lloviendo de agradecimiento, de verdad, por este espacio, por esta gentileza. ¿Podrías, mi querido maestro Torres Quirós, en un minutito aportar una conclusión global para todas y todos tus escuchas, por favor? Gracias. A ver, estamos viendo un momento muy interesante, porque normalmente la elección presidencial es la elección motor, la elección que nos motiva, que nos mueve. Esta es una elección intermedia, y es la primera elección intermedia en la que puede definir el fracaso o una vuelta importante hacia un mejor país. Ojo, la oposición, híjole, no está haciendo la mejor de las funciones, pero no podemos dejarle todo a la oposición partidista. Existe la oposición ciudadana, que es la que nosotros formamos. Y sí, a lo mejor nos va a costar mucho trabajo, pues decir, no va a tener que dar mi voto a este para que no gane este otro, pero esto nos obliga a algo, a tener que formarnos, a tener que prepararnos para enfrentar y para de alguna manera ir generando una verdadera sociedad civil activa, una sociedad civil
que logre la sensibilización y que logre los cambios y las transformaciones. Creo que es una oportunidad histórica para que nosotros mismos, desde una visión cristiana, humanista, podamos de alguna manera, ponerle cimientos claros a lo que puede llegar a pasar. Entre otras cosas, ¿qué tenemos que ir haciendo? Yo terminaría, informar. Creo que es importante informar. Tenemos que informar en todo sentido bien. Hay muchas fake news, hay muchas noticias falsas, hay mucha malinformación, hay muchas noticias pesimistas. Tenemos que nosotros aprender a informar. Segundo, tenemos que saber hacer comunidad. Es importantísimo saber hacer comunidad. ¿Cómo se hace comunidad? Viendo el rostro del otro en nuestras actividades y sumándolos. Tenemos que hacer actividades como esta que está haciéndose ahorita, cuando se vaya bajando el asunto, pues convivencias entre los mismos amigos, los mismos grupos, con vecinos, dedicarle, por ejemplo, yo les diría a muchos, dedíquenle una hora diaria a llamarle a contactos de gente con la que no han hablado o que la que sepan que no tienen, a lo mejor, hasta tiene una simpatía con el presidente, para tratar de hacer ese proceso de convencimiento sin entrar en conflicto, sino diciéndoles, oye, ¿cómo ven las cosas? Haciendo una radiografía de lo que está pasando. Y otra recomendación que yo haría muchísimo es, tenemos que estar cercanos a el pueblo. Suena demagógico, pero es cierto. La gente, mucha gente sigue a López Obrador porque se sintió descobijada, porque siente un gran rencor, yo les dije, es una revancha social. Tenemos que quitar esa parte de la revancha social. Y entonces ellos ven con malos ojos a muchos, efectivamente se sirvieron con la cuchara grande. Entonces es el momento para hacer ese reencuentro, especialmente con esa gente. No es un tema de atacarlos y sapearlos porque votaban por el Obrador, sino hay que llevarlos al proceso del arrepentimiento, a la conversión. Ese sería un comentario, maestro. Muchas gracias. Una pregunta totalmente fuera de comentarios y para concluir tu intervención, ¿a quién le vas mañana en el Super Bowl? ¿A Tom Brady o a Mahomes? Híjole, está bueno, porque lo de Brady es histórico, sin duda es histórico y ahí se demuestra cómo un hombre puede empujar a un equipo. La verdad es que eso es algo que llama muchísimo la atención. Pero por el otro lado, los Jefes de Kansas City son un gran equipo. Han demostrado una disciplina y un amor y una entrega tanto en su ofensiva como en su defensiva. Entonces, le voy a ir a los Jefes de Kansas City porque mi hijo, el más chico, le va a los Jefes de Kansas City. Bien. No voy a generarle un trauma existencial, pero una parte de mi corazón está con Brady por lo que ha hecho en su carrera profesional. Muy bien. Guillermo Torres Quirós, a nombre de Promotora de un Orden Social Humanista, en nombre de nuestro Consejo General, queremos agradecer este enorme valor de tu presencia. Va nuestro presidente José Luis Díaz Mejía con su mensaje final. Memo, te agradezco mucho la presencia. Creo que nos has dejado una idea muy clara de lo que está pasando en el país y también el gran reto que tenemos precisamente para cambiar las cosas malas que se están viendo en este momento. En nombre de la Promotora de un Orden Social Humanista, te agradezco mucho tu presencia como siempre y desde luego sé que estás dispuesto a que las veces que podamos te invitemos para platicar sobre otro tema que puede ser de interés para todos nosotros. Te pediría nada más si nos puedes regalar 5 minutos para tener una plática con el Consejo Directivo al final, ya que despidamos a los asistentes a este evento. Les agradezco mucho a todos y esperamos que próximamente tengan información sobre las próximas conferencias que vamos a tener. Ojalá y haya sido todo de su agrado. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, José Luis. Muchas gracias a todos, damas y caballeros. Gracias por la gentileza de su presencia. Le pediría a nuestro productor, Juan Manuel Arroyo, que sea tan amable de dejar los micrófonos y las pantallas para los consejeros. Damas y caballeros, hasta siempre. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.
Gracias, buenas noches. Al contrario, abogado, muchas gracias. Listo, si Juan Manuel nos dejas a los consejeros, por favor. Sí, René, no sé cómo Ok. cerrar el grupo. Ok. Déjame No, ver. Estoy de buscando. entrada, agradecerles a Florencio, muchísimas gracias por la gentileza.